el compromiso de colocarlas en el Face, ese capítulo, que en realidad no sé si ya está, pero ya me voy a fijar. ¿Mm? Pueden ustedes abrir los micrófonos cuando necesiten hacer una consulta. Ahí estoy viendo en el chat eh, que han colocado algunos mensajes y si necesitan abrir el micrófono no hay ningún problema para consultas a medida que vayamos desarrollando las diapositivas. Bien, bueno, vamos comenzando entonces con el tema de torrentes. Este, esta teoría es para que después se desarrolle el trabajo práctico, tanto en la comisión de la profesora Mili como la mía, de pendientes de compensación, que es el tema que continuaría en lo que es trabajos prácticos, después de que coordinemos terminar con los trabajos prácticos que comenzamos el otro día de erosión, ¿sí? Erosión y coeficientes de erosión, que son los modelos que habíamos empezado a ver con la USLE y Midaki, y ahora falta la parte de Gravilovic y Fournier, que eso va a ser en la próxima clase que haya presencial. Entonces, la parte de torrentes hace un inicio con la denominación de torrente que llama a este tipo de eh, estructura como el cauce natural que va a permanecer seco durante casi todo un año o varios años y experimenta una crecida como respuesta a una precipitación, ¿sí? En ese momento lo genera para que sea la definición de torrente, lo hace en forma violenta, con mucho aporte de material sólido, y luego vuelve a secarse al poco tiempo, o sea, no cuando terminan las lluvias, sino al poco tiempo de finalizada la precipitación. Los torrentes son cauces que corren por valles estrechos, que poseen una cuenca reducida y su caudal de estiaje es pequeño. Una tormenta que descarga en su cuenca puede producir una crecida de consideración que comienza repentinamente, pero dura poco tiempo. Un poco también lo que habíamos hablado adelante, de que es respuesta inmediata a una lluvia, entonces por eso es que la tormenta se descarga cuando se produce una crecida de consideración. Dura poco tiempo. Las pendientes que tiene el torrente son muy irregulares y fuertes, o sea que mayores de 5%. Nosotros cuando estuvimos haciendo el trabajo práctico en el río Vaqueros, vimos que el río Vaqueros tiene una pendiente de 4%, ¿sí? El río Vaqueros tiene afluentes que son torrentes. Entonces los torrentes que son afluentes del río Vaqueros tienen pendientes mayores del 5% que suelen alcanzar del 15 al 20 al 30% de pendiente. Una de las características que no hay que olvidarse es que torrente tiene un arrastre de grandes cantidades de material que se depositan en ciertas partes de su lecho, no siempre en la parte central, sino a veces cercano a los márgenes, o incluso si llega a tener un desborde
hacia las planicies de inundación, también deja materiales en las planicies de inundación, y eso es también lo que geomorfológicamente a veces se ve, que es la formación de las terrazas, de los cauces, que son formaciones obviamente de tiempos geológicos. Hablamos de esa formación en tiempos geológicos. La división de montes de la FAO lo define como pequeñas corrientes de agua temporal o permanente de fuertes pendientes, crecidas violentas y repentinas, de caudal líquido y sólido muy variable. Es como para resumir un poco lo que veníamos viendo en la parte anterior. Este torrente constituye unidades hidrológicas muy críticas dentro de una cuenca torrencial con las siguientes características. Estas son preguntas de parciales y de finales muchas veces, donde ustedes tienen que saber estas características, que son las que hacen a un torrente. Discurre por pendientes muy fuertes, de 8 a 10% superiores. El fenómeno erosivo es muy agudo, o sea, el hecho de que es un torrente que es respuesta a una lluvia torrencial o una lluvia que genera mucha caudal, hace que ese caudal vaya arrastrando materiales en su recorrido y los va incorporando de las márgenes o los va incorporando desde lo que es la solera o el talwet del cauce, y hace que ese material que va dentro del caudal líquido vaya golpeando las márgenes o la solera del cauce e incorporando nuevo material, ¿sí? Entonces, por eso se habla de un fenómeno erosivo muy agudo, porque esas partículas que van en el caudal sólido van generando erosión. El régimen hidrológico es muy irregular, generalmente se verifica la siguiente relación, que es el caudal máximo sobre el caudal mínimo, va a tender a infinito, o sea, mucho caudal líquido con sólido, y luego finalmente se seca y no tiene ningún tipo de caudal líquido, ¿sí? Las crecidas son repentinas y muy intensas como respuesta inmediata a una lluvia concreta, y hay una disminución abrupta de la misma y una rápida extinción del caudal, ¿sí? Las fuertes cargas de caudal sólido como consecuencia de la erosión y de la remoción en masa es muy grande. La longitud del curso es breve, es corto, tiene pendientes muy fuertes, imponiendo a la corriente grandes velocidades y aceleraciones. Las degradaciones son intensas de los recursos naturales de la cuenca, tanto en la parte de la vegetación, de los suelos, del relieve, y otras características de los perfiles del suelo. Entonces, todas estas son características que hay que tener en cuenta para la definición de lo que es un torrente. Es muy importante el estudio de torrentes porque son los de inicio de la erosión en todo un sistema de cuencas. Con un potencial muy erosivo, llevan muchos caudales sólidos, como les comentaba recién, debido al movimiento de las partículas dentro del caudal líquido, que remueven piedras de gran tamaño, o sea, tienen mucha potencia. Y están formando con frecuencia las corrientes de barro o volcanes de barro. Muchas veces, cuando hay mucho material sólido dentro de ese caudal líquido, se embeben demasiadas todo lo que es el material sólido, y muchas veces generan volcanes de barro, ¿sí? Acá tenemos en la imagen lo que llegaría a ser un torrente que tiene un recorrido corto y tiene pendientes bastante altas. No hay en esta foto de la derecha no hay una relación de escala, pero son clastos bastante grandes que tienen dimensiones a veces de más de 50 centímetros de longitud, o sea, en lo que nosotros medimos el otro día en el caudal del río Vaqueros, cada clasto que levantábamos le tomábamos tres medidas, las tres medidas axiales, que son la longitud, el ancho y el espesor, y entonces estos clastos muchas veces van
desde los 4 centímetros que habíamos visto hasta a veces 1 metro, 1,5 metros de diámetro. Entonces son clastos de tamaño bastante grandes y de consideración. ¿Cómo se genera la formación de un torrente? La formación viene de las aguas que proceden de la precipitación, que corren por el perfil longitudinal de una ladera de montaña, como se ve acá en el gráfico, donde tenemos la cabecera, todo lo que es el canal de desagüe y finalmente la deposición o el lecho de deyección, ¿sí? Entonces, en ese perfil va a haber una corriente de agua que va formando el torrente. En principio se tienen en cuenta pequeños hilos de agua que se reúnen acá en la cabecera, donde tenemos de orden 1, que se van formando orden 2, ¿sí? Y entonces se habla de torrentes cuando se reúnen esos hilos pequeños de agua primero en arroyuelos y después son varios que terminan juntándose en las ondulaciones formando un socavón estrecho y profundo. Eso se ve en la parte de la cabecera de la cuenca que al principio es un recorrido laminar sobre lo que es la pendiente o la ladera del cauce, de la cuenca, perdón, y luego cuando encuentran ondulaciones que se reúnen a ese recorrido del agua en forma laminar, las reúnen y forman lo que son los pequeños torrentes de primer orden, que luego, al juntarse dos de primer orden o dos torrentes de primer orden, forman los de segundo y así sucesivamente, donde ya se van juntando en la parte de la cabecera y luego van por la garganta y finalmente llegan al lecho de deyección, con un valor que puede ser un orden 4, un orden 5, hasta puede ser órdenes más, depende de la escala que se utilice en el análisis que se realiza en la cuenca, ¿sí? Eso ya se vio en la parte de características morfológicas. Entonces, ¿cuáles son las partes del torrente? La cuenca de recepción, el canal de desagüe y el cono de deyección. ¿Qué es la cuenca de recepción? Es el sector donde el agua es recogida y al descender arranca partículas del lecho, partículas sólidas del lecho, que transporta hasta el canal principal, ¿sí? Es una zona donde predomina la erosión. Hay que tener en cuenta eso cuando se habla de la cuenca de recepción, predomina la erosión. Luego tenemos el canal de desagüe, que es ese agua que se recibe con las partículas erosionadas del lecho, se transportan los materiales a la cuenca de recepción. Perdón, el agua esa transporta los materiales que se erosionaron en la cuenca de recepción y a la vez también puede producir erosión en las márgenes y en el fondo del cauce. O sea que se erosiona en la parte de la cuenca de recepción y luego en lo que es la garganta, al reunirse todas, es ahí también donde se puede llegar a producir erosión por las partículas que se arrastran en ese caudal líquido, que hacen que se produzca por el choque de las partículas contra las márgenes o contra la solera, en la incorporación de más material en esa parte. Y luego tenemos el cono de deyección, que son los materiales que han sido arrastrados por el agua, que se depositan y dan lugar a las acumulaciones que ustedes también ya vieron en geomorfología, en forma de abanico, ¿sí? Que forma el pie de monte. Eso es lo que obtenemos en la salida del sistema de la cuenca que se está analizando a otro cauce como afluente o al mar, ¿sí? Puede ser de acuerdo al estudio de la escala de cuencas que se está trabajando. Entonces, ese lecho de eyección se forma muchas veces cuando se llega a otro cauce o cuando se llega al mar. Se pierde velocidad debido a la
pérdida de pendiente, o sea, la pendiente disminuye y al disminuir la pendiente, los sedimentos que vienen en el caudal líquido terminan por gravedad depositándose en el sector del lecho de deyección. Entonces acá tienen el dibujo de qué son el torrente y acá tienen la explicación de lo que es las partes del torrente. Acá tienen otra figura donde pueden ver en esta parte qué materiales tiene cada uno de los lugares que estábamos nombrando. En la cuenca de recepción, que es la parte de alta montaña generalmente, vamos a tener bloques o vamos a tener material que se desprende de la litología o que se desprende de la geología de la zona por la erosión que estamos comentando, y entonces se tiene que son los bloques más grandes. Eso ocurre en zonas de montaña, como los ríos nuestros, ¿sí? Que vimos el otro día en el río Vaqueros. Luego tenemos el canal de desagüe, donde vamos a tener el canal de desagüe, puede llegar a ser todo lo que es el sistema del Mojotoro, el río de San Francisco, ¿sí? Que tenemos el arrastre de ese material de bloque que a medida que va avanzando en el cauce va teniendo procesos de erosión también el mismo clasto, y se va dividiendo o se va rompiendo y va generando partículas más pequeñas como las arenas gruesas y las gravas, ¿sí? Y finalmente, si tomamos como la cuenca del Bermejo a todo este sistema, tenemos la parte de depositación, que son los sedimentos chicos en el cono de deyección, ¿sí? Donde vamos a observar limos y arenas que ya han tenido todo un proceso de ruptura en todo el recorrido del caudal líquido, y han ido desarmándose las partículas, y entonces ya en el canal de deyección obtenemos lo que son los limos y las arenas finas. Acá tenemos también otro gráfico que habla de canal de recepción como arroyos que reciben el agua de zonas próximas y la canalizan al canal de desagüe. Por eso hablamos de que primero, cuando llueve, este es el límite de la cuenca, tenemos todo agua en manto o en lámina que se va corriendo la ladera hasta encontrar una zona más baja, y es donde se canalizan, ¿sí? Al canal de desagüe, que se llama. Luego tenemos el canal de desagüe, que es la vía que conduce el agua hacia las zonas bajas, y son igualmente importantes la erosión y el transporte. Es como hablábamos recién, es un transporte de materiales que también va erosionando en el canal de desagüe. Y finalmente, otra vez, para que ya más o menos nos quede bastante clara la definición, el cono de eyección, que son depósitos de materiales transportados en la zona baja del torrente. Acá puede haber otro curso o puede ser directamente al mar. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores que provocan los movimientos en masa. Hay activos y hay pasivos, ¿sí? Los factores activos son la remoción de la base de apoyo, que es el talwed o es la solera. Hay una sobrecarga por saturación de agua y hay rellenos artificiales. Esos son los factores activos. Y los pasivos son los geológicos, que tienen dentro de los geológicos, hay que estudiar cuál es la litología que tiene la zona, que son los materiales no consolidados resbaladizos que al humedecerse hacen que se fracturen y se rompa de la roca madre y se pongan a disposición del agua.
Otro factor geológico pasivo es los estratigráficos, que son la alternancia de capas fuertes y débiles y de capas permeables e impermeables. Y otro factor geológico es la estructura, los estructurales y los penes, o los peneplanicies que se llaman, que son los planos de cizallamiento, capas muy inclinadas, que me generan también el rodamiento de todos los materiales que se producen de la rotura de la roca madre. Otro factor pasivo son los relieves, que es debido a las pendientes muy fuertes o a los acantilados. Tenemos el clima, debido a la amplitud térmica que puede romper y fracturar la roca, y la vegetación, que es a veces cuando hay escasez de cubierta vegetal que está expuesta a la roca, entonces hay un factor que eh, hace que al no tener vegetación está más expuesta la roca y está más expuesto el material que se produce a que el caudal líquido los pueda arrastrar. Entonces esos son los factores que provocan los movimientos en masa. Esto un poco lo tienen visto también en geomorfología, ¿sí? Bien, luego vamos a pasar a lo que es propiamente cómo estudiamos esos factores, perdón, cómo estudiamos el movimiento de lo que es el caudal líquido y lo que es el caudal sólido, ¿sí? Cómo vamos revisando qué velocidades tenemos en el cauce. Vamos a tener que la ecuación de movimiento, que es la que vamos finalmente a revisar, es la que estudia el movimiento de una corriente con arrastre, o sea, un caudal líquido más un caudal sólido. ¿Cómo se estudia ese movimiento? Que son sedimentos en suspensión más los acarreos de fondo. Los sedimentos en suspensión generalmente son las partículas pequeñas, y los que van por acarreo de fondo son los que tienen un poco más de diámetro, que son obviamente los de mayores de 4 centímetros, como vimos en el cauce, que tienen una cierta velocidad. Los de suspensión y los de acarreo de fondo tienen una velocidad dentro de lo que es el caudal el caudal líquido. Entonces, para ver esta ecuación de movimiento, vemos las velocidades de las aguas limpias, vemos las velocidades de las aguas con arrastre, que son los acarreos de fondo, y con arrastre, que son las velocidades de la suspensión, y las velocidades de los arrastres, ¿sí? Cada una de estas velocidades tiene una letra del alfabeto griego, que son la letra U, la letra B y la letra griega Nu, ¿sí? En la ecuación, en esta ecuación que vamos a ver, se limita el flujo a un movimiento permanente y uniforme. O sea que esas son las condiciones para ver esta ecuación de movimiento. La tenemos que ver desde el punto de vista y con condiciones de que el movimiento va a ser permanente y uniforme. O sea, los filetes de agua van en forma de movimiento lento, ¿sí? Y considera que una parte de la energía cinética del flujo se gasta en transportar los materiales incorporados al mismo, ¿sí? ¿Cuál es la energía cinética? La energía cinética es la que me dice que la masa va a ser igual a la masa por la gravedad por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa es la energía cinética que ustedes revisaron en física, donde tiene en cuenta la velocidad. La energía cinética, la velocidad, y la energía potencial, la diferencia de altura que hay entre, eh,
el lugar que uno está trabajando, ¿sí? Si hay diferencia de altura, se toma la energía potencial. Se diferencian en la citada ecuación los materiales que son transportados en suspensión de los que son transportados en forma de acarreo. O sea que en la ecuación vamos a tener que considerar los que van transportados en suspensión y los que van transportados por acarreo, más la velocidad de las aguas limpias. ¿Por qué tomamos las aguas limpias? Porque es el caudal líquido que transporta estos sedimentos. Entonces, tenemos un dibujo acá que es el esquema de una corriente con arrastre, ¿sí? Tenemos aquí lo que son los transportados por suspensión y en el fondo del cauce vamos a tener lo que son transportados por arrastre. Entonces, tenemos que tener algunas cosas en claro primero antes de ver la ecuación. En una porción elemental del canal, que es este que ustedes ven acá, a eso se llama porción elemental del canal, en el perfil AB se muestran las corrientes de aguas claras, o sea, viene el cauce con el caudal líquido, sin ningún tipo de material, ¿sí? Disculpen que haga un corte, chicos. Lo que necesito es que tengan en cuenta que estamos en un Zoom que no es institucional. No tuve tiempo de pedir el Zoom institucional, así que es el Zoom libre. Se corta la conexión debido a que se dan 40 minutos para utilizarlo, así que si se corta la conexión, por favor levanten otra vez la sesión para que sigamos con la clase. En 10 minutos ya se corta esta sesión y seguimos en la próxima que levantamos. Entonces, volvemos otra vez. En el perfil AB, que es este que está aquí abajo, habíamos hablado que ingresan las corrientes de agua clara, ¿sí? Que son esta que está acá, la mu, que acuérdense que mu era la velocidad media de las aguas claras. Consideramos el caudal que tiene en ese lugar y consideramos que hay una altura de agua, o sea, la altura del pelo de agua, ¿sí? Y después vamos a tener que considerar también lo que es esta letra, que es la letra, ay, ahora no me acuerdo, no sé si, no es lambda, me parece que sí que es lambda, después la buscamos bien, esta letrita que dice acá que son la sección de aguas claras con suspensiones, con suspensiones y sin suspensiones. En este caso es sin suspensiones y aquí, en este caso, el Φ1 y el Φ2 va a ser con suspensiones, acá el Φ1, y con acarreos el Φ2, ¿sí? Esas son las letritas que vamos considerando, ¿sí? Luego, una vez que se incorpora material por erosión y remoción masal, que le llaman acá, que es este Nu que está acá, que es la concentración de los materiales sólidos. ¿Ustedes vieron caudal sólido con la profesora Silvia ya? Si alguien me puede por lo menos poner que sí o que no. Sí, profe. Sí lo vieron entonces, el caudal sólido. Entonces, ¿se acuerdan que caudal sólido es el caudal sólido va a ser igual a una concentración de materiales por el caudal líquido? Entonces, eso es lo que dice acá. La erosión va a incorporar concentración de materiales sólidos, que es esto que está acá, por el caudal líquido, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen qué es la concentración de materiales. Se lo calcula en gramos por decímetro cúbico, o sea, es el peso del material por el volumen en el que está. Que algo vimos el otro día en el laboratorio, que llevamos una muestra del agua del río Vaqueros, la pusieron en un filtro
para poder sacar el material sólido que tenía ese agua que se levantó del río Vaqueros, que luego de filtrarlo se lleva a estufa para secarlo y luego se pesa. Entonces ese es el peso, que es este gramo, en la cantidad de agua que se levantó. En ese caso la botella estaba, este, tenían, no sé, la botella tenía 250 mililitros, me parece, o algo así, se lleva a decímetro cúbico y se tiene cuántos gramos por decímetro cúbico hay de concentración de sólido, ¿sí? Eso es lo que se incorpora en el cauce. Entonces se va incorporando a ese caudal líquido esa erosión que incorpora materiales que algunos van a seguir por suspensión y otros van a seguir por acarreo. Entonces, lo que acá tenemos es en esa sección AB, vamos a considerar una pendiente, la pendiente que se ve acá, antes de que entre en todo el material, tenemos una pendiente, ¿sí? Que se marca de esta manera en el cauce. Este es el grado de pendiente que tenía el cauce. Luego tenemos la sección rectangular de base, que esa no se la ve acá porque estamos en un perfil longitudinal, tendríamos que ver un perfil transversal para ver ese ancho de cauce, que es el que medimos nosotros con la soga cuando fuimos a hacer el trabajo práctico. Tenemos el caudal líquido que entra a la altura H, que es esta que está acá, o sea, el pelo de agua que habíamos medido también en el cauce, y su velocidad de aguas claras. Eso es lo que hay en este perfil AB. Se admite que el movimiento de agua y de los materiales sea uniforme y permanente. Eso era la primera premisa que teníamos que tener en cuenta, que era un régimen uniforme y permanente, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos? Otros supuestos que hay que tener en cuenta que son re importantes, porque al tener supuestos, no es a veces lo que representa lo real que vemos en la naturaleza, pero si nosotros tendríamos que modelar la naturaleza con todas sus variables, no podríamos generar estas fórmulas. Por eso es que se generan supuestos para poder modelar la naturaleza. ¿Cuáles son esos supuestos que tenemos que tener? Primero, que el caudal no va a variar, el caudal líquido que ingresa acá no va a variar, ¿sí? Va a ser siempre el mismo caudal. Entonces, eso es algo que sabemos que no pasa, porque muchas veces el caudal va variando en el recorrido de su cauce. Pero como habíamos dicho al principio, es una porción elemental del canal. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos analizando algo estático como si hubiésemos tomado una foto. Entonces, esto que ustedes tienen acá es como una foto. Entonces, en esa foto el caudal no varía, el ancho del cauce se mantiene constante, el material que se deposita genera un aumento del H, este H genera un aumento, fíjense en que aumenta el pelo de agua por el ingreso de materiales, al ingresar materiales ocupa lugar, entonces el pelo de agua aumenta, ¿sí? Por la incorporación, ahí como dice, del material por el desplazamiento del agua, que es el principio de Arquímedes, que ya lo deben haber visto en física, o lo deben haber una de las otras unidades que la profesora ya le dio. Por la erosión de las laderas o del propio cauce se incorporan a la corriente materiales, ¿sí? Cuyo caudal sólido va a ser este que está acá. Caudal sólido igual a N, que es la concentración de materiales, por el caudal líquido, ¿sí? Y entonces vamos a tener el caso del perfil CD, que muestra ya cuando las corrientes son de aguas turbias. O sea, se llama aguas turbias porque ya es caudal líquido más el material. Todo eso que tiene material en suspensión y material en arrastre se llama aguas turbias, ¿sí? Entonces va a tener ese valor H1. Entonces, con este dibujito
y con estas variables que ya están puestas acá, qué significa cada una de estas, vamos a tener acá, por ejemplo, antes de que se acabe esta sesión, voy a mostrarles que se genera un caudal generador del lecho que es igual a G de la gravedad por el caudal líquido sobre 2 veces el ancho, ¿sí? Siendo B el ancho del cauce. Entonces, con esto, vamos a volver en la sesión ahora, porque esta se acaba, vamos a seguir para ver cómo vamos a armar la fórmula que nos permita saber cómo son la ecuación del movimiento de las aguas, ¿sí? Cuando tiene sedimento. Entonces, eh, abandonamos esta sesión y levantamos una nueva. Somos 16 participantes, así que vemos de que todos se puedan volver a conectar y seguimos con la clase. ¿Se entendió entonces que con el mismo link volvemos a conectarnos? Bueno, profesor.